Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean ustedes bienvenidos a esta 21ª jornada del Diplomado en Derechos Humanos, mención en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta ocasión tendremos la grata participación de dos profesores bastante queridos por nuestra institución, quienes nos colaboran de manera permanente. Me refiero a la doctora Carolina Ortuste y al doctor Oscar Barrientos, quienes nos acompañan desde Bolivia. En efecto, la primera conferencia que estará a cargo de la doctora Carolina Ortuste, como es de su conocimiento, finaliza el módulo relacionado con los derechos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez en esta jornada daremos paso al inicio del último módulo relacionado con el derecho procesal convencional que por la naturaleza del módulo en sí mismo, para que exista una conexión entre las instituciones de carácter procesal y la dinámica mismo del evento, pues lo desarrollará el doctor Oscar Barrientos a lo largo de estos días. Así que permítanme a continuación presentarles a la doctora Carolina, quien será nuestra primera expositora. Ella es abogada, graduada por excelencia, doctora en Derecho por la Universidad de País Vasco, España, con mención sobresaliente, summa cum laude, diplomada en Educación Superior, suficiente investigadora por la Universidad de País Vasco, diplomada en Técnica Legislativa y Producción Normativa, autora de varios artículos y ensayos, así como publicaciones de las memorias de congresos, jornadas y otros de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Ha ocupado diferentes puestos de asesoría, jefatura o dirección en instituciones públicas y privadas, desempeñándose, por ejemplo, entre otros cargos, como directora del Servicio Jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, además de formar parte de diferentes instituciones académicas, como la Sociedad Científica de Doctores de Bolivia, el Observatorio Universitario de Igualdad de Género, y también participar como docente en pregrado y en posgrado en diversas instituciones. El día de hoy, la doctora Carolina nos honra con una conferencia relacionada con el derecho a la preservación de la salud en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimada doctora, qué gusto tenerle por aquí. Muy buenas tardes. Bienvenida. Tiene la palabra. Muy buenas noches, querido Damián. Un cordial saludo a la distancia desde Santa Cruz, Bolivia, así como también saludar a nuestra audiencia virtual, agradeciendo también por la deferencia de la invitación. Seguidamente, permítame, por favor, habilitar la pantalla para poder compartirles una pequeña presentación que a la conclusión de mi ponencia también la voy a compartir en el grupo chat para que puedan descargarlas los asistentes al diplomado. Perfecto. Adelante, doctor. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla compartida? Sí, lo vemos. Muy bien, entonces a continuación voy a hacer una sucinta relación, por factor tiempo también, en relación al derecho a la preservación de la salud, siguiendo las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, a manera de introducción, hacer una mención que varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos con alcance universal, pero también regional, han evidentemente abordado este derecho, que forma parte de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y evidentemente tienen directa vinculación con las condiciones de igualdad y una vida digna de un ser humano. Exige que todos los estados, a manera de medidas afirmativas, deban precisamente adoptar una serie de implementaciones de medidas legislativas, administrativas, técnicas y con la suficiente también asignación presupuestaria para hacer evidente o tangible el ejercicio de este derecho. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, hay un sinnúmero de organismos internacionales que impulsan y promocionan la vigencia de este derecho, por mencionar algunos de ellos, tal vez los más destacados, la Organización Mundial de Salud, pero también la OPS, Organización Panamericana,
Y evidentemente también dentro del seno de estos organismos hay distintos comités, por ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que tiene más afinidad. Aún en el contexto también del continente europeo tenemos el Consejo de Europa y hay otros también entes que evidentemente pueden tocar esta temática. La principal debilidad que podría hacerse a manera de una crítica constructiva es que por sí mismo el documento internacional no logra su eficacia plena si no es complementado con las disposiciones de derecho interno por cada Estado miembro. Ahora, algo también importante a traer a relación es el alcance del derecho a la salud. Evidentemente, bueno, en el caso, por ejemplo, boliviano, ya que me toca participar en representación de mi país, no solamente se constituye en un reconocimiento expreso en el texto constitucional de un derecho fundamental, es decir, un derecho que está positivado en nuestra Constitución, sino que Bolivia ha adoptado la inclusión de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos a partir del artículo 410 y los integra como parte del bloque de constitucionalidad. Por ende, también estos derechos humanos están integrando o formando parte de nuestra Constitución, donde ya la distinción conceptual que doctrinalmente se reconocía entre derecho fundamental y derecho humano se diluye en el caso boliviano. Hay una conexión, ya veíamos, directa, no solamente en relación a condiciones de vida o calidad de vida, sino también dignidad humana como un valor fundante y que inspira los demás derechos humanos. Y esencialmente se hace una preferencia en la atención o estos derechos de alguna manera discriminatorio positivo en favor de aquellos grupos vulnerables. Eso explica, por ejemplo, por qué en periodo de COVID se daba preferencia a la atención a personas con enfermedades de base o personas, por ejemplo, embarazadas, con discapacidad, entre otros. Y como ustedes habrán abordado a lo largo de este diplomado en Derechos Humanos, los derechos humanos tienen algunas características que los hacen prácticamente reconocibles. Entre estos, la interdependencia que hay entre un derecho y otro, la indivisibilidad y también el carácter progresivo de su implementación. Ahora, las acepciones o significados que puede tener el derecho a la salud pueden ser en un sentido amplio, lato o restrictivo. En un sentido restrictivo de la salud podría ser entendido como ese estado a partir del cual el ser humano orgánicamente ejerce todas sus funcionalidades con normalidad. Y en un sentido ya mucho más amplio, no solamente puede ser entendido como un estado físico, sino un concepto más integral que conlleva un estado completo de bienestar físico, mental, pero también social. Por ende, no solamente cuando hablamos de salud nos referimos a una ausencia de enfermedades, sino particularmente también a este carácter de bienestar. Ya hacíamos mención de que hay distintos entes u organismos a nivel internacional que lo impulsan, y hay dos grandes, digámoslo así, sistemas que obviamente tratan la vigencia de este derecho. El sistema de las Naciones Unidas o también el sistema interamericano. Y bueno, en el ámbito de las Naciones Unidas aquí tenemos los comités de derechos, ya decíamos, económicos, sociales y culturales, pero también tienen vinculación otros comités. Entre ellos también hay indirecta relación con el Comité contra la Tortura. Ya vamos a ver por qué. En las líneas jurisprudenciales salta también el de las eliminaciones de discriminación racial o discriminaciones también por género en el caso de la mujer, incluso para el tratamiento y vigencia de los derechos relacionados a los niños o niñez y adolescencia como grupo vulnerable. Algunos preceptos a manera solamente de mención de algunas disposiciones claves en el derecho a la salud. De la Carta de las Naciones Unidas, con vigencia de 1945, se extraen algunos preceptos, entre ellos el numeral 62, que establece como competencia este Consejo Económico y Social, cuyas siglas abreviadas serían ECOSOC, para poder hacer todo tipo de estudios, así como también informes relacionados o vinculados a este derecho que está inmerso en su materia, pero también hacer recomendaciones con el objeto de promover, impulsar su plena vigencia y eficacia en los estados partes, y formular también propuestas o proyectos de convocatoria al seno de conferencias para que puedan adoptarse otras medidas o cambios normativos. Y corresponde también a la Asamblea General, y esto está contemplado en el artículo 13, fomentar y cooperar todo lo que sea vinculante o atendiente al ámbito sanitario. Algo también que hay que destacar es que por la fecha de la carta, ustedes pueden darse cuenta que era un periodo contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente el periodo de entreguerras
marca un antes y un después. Ya posterior al periodo de la Segunda Guerra Mundial, se hace mucho más énfasis en la vigencia de los derechos humanos y obviamente particularmente el reconocimiento del ser humano como digno. Y en este sentido voy a extraer algunas palabras o mención del relator, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos, en el seno de la sesión 59ª del periodo de Asamblea General, donde él manifiesta lo siguiente. Primero, que la buena salud no es solo una consecuencia de la reducción de pobreza y de desarrollo, sino que además es una vía para poder alcanzar o lograr aquello. Aquí les hago una sucinta extracción. Obviamente son algunos textos que también no tengo ningún inconveniente en compartir. Hay varios libros de consulta, pero me pareció interesante este cuadro que sintetiza algunas normas que están vinculadas a la salud y que son instrumentos internacionales en la materia, que están algunos dirigidos con objeto de sujetos especiales o grupos poblacionales o etarios, y también en relación a los objetos con la identificación de sus artículos más directos, ¿no? Por ejemplo, así se menciona entre ellos, lógicamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Convenciones de los Derechos del Niño, por citar algunos de ellos. También es importante hacer mención que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera periódica va haciendo una serie de cuadernillos con las líneas jurisprudenciales, siendo el último recientemente publicado del año 2022. Dentro de estas distintas publicaciones que hace la Corte, se extraen algunas líneas jurisprudenciales y, bueno, particularmente en el sistema interamericano es de destacar como una de las disposiciones base la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En su artículo 11, por ejemplo, este instrumento menciona que toda persona tiene el derecho a que su salud sea preservada con medidas sanitarias y sociales que obviamente le den no solamente un enfoque vinculado directamente a su estado físico, sino que propendan, por ejemplo, ya que hablamos de darles condiciones y calidad de vida, a, por ejemplo, también una alimentación saludable, el derecho también a una vestimenta, vivienda y condiciones también de vivienda, y en un contexto mucho más amplio, vamos a ver que alcanza a los lugares inclusive de personas privadas en libertad y que también puedan recibir una asistencia médica. Todo esto con la previsión también de recursos públicos suficientes para poder cubrir ante la insuficiencia de servicios de carácter privado o la imposibilidad de la población de poder acceder a estos. Y algunas disposiciones importantes de hacer mención es, por ejemplo, en el sistema interamericano. Aquí extraemos de la Convención Interamericana de Lucha y Erradicación de toda Violencia hacia la Mujer, el derecho a la salud, citado en el artículo 4, lo propio con la Carta de Organización de los Estados Americanos, que hace mención dentro del artículo 3, y aún yo creo que el más importante tal vez de destacar, y por eso lo extracto y coloco dentro de la lámina, es el artículo 10 del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la materia de derechos económicos, sociales y culturales, que de manera expresa dice lo siguiente: toda persona tiene el derecho a la salud, y entendida esta como el disfrute mucho más alto del bienestar físico, mental y social, y que comprende entre las medidas que debe adoptar el Estado para poder garantizar la vigencia de este derecho, las siguientes. Primero, una atención primaria de salud, es decir, un mínimo de cobertura o de atenciones y prestaciones de salud necesarias para que la persona pueda tener, evidentemente, la salud, y también la exención de beneficios de estos servicios a la generalidad o también universalidad de su población, y también cubre todo lo que corresponda a la inmunización contra cualquier afección, enfermedades endémicas o pandémicas, como también se ha visto, y la educación de la población, es decir, que también se crea una cultura para evitar o prevenir todo tipo de enfermedades, y lógicamente también un tratamiento y conocimiento adecuado para preservar su salud, y en definitiva la satisfacción de las necesidades de salud a los grupos de alto riesgo. En mi país, por ejemplo, hay algunas prevenciones, es decir, algunas prestaciones muy particulares y beneficios que se dan
en particular, por ejemplo, la protección del niño por nacer, a la mujer gestante, a los adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Ahora vamos a hacer algunas menciones muy sucintas, por favor, en relación a las líneas más importantes que consideré necesario hacer mención en esta ponencia. A manera de encabezado dentro de cada una de ellas, voy indicando cuál es el entendimiento o interpretación que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un primer precepto o interpretación ha sido que es responsabilidad del Estado cualquier ausencia de previsiones normativas que tiendan a proteger la salud pública y una atención médica inmediata, suficiente o pronta. Y en este sentido vamos encontrando aquí, por ejemplo, en el fallo del caso Albán Cornejo versus Ecuador, que seguramente ustedes, ¿quién mejor que ustedes para poderlo conocer?, en su sentencia emitida el 22 de noviembre del 2007, que entre otras cosas, para aquellos que no sean del país y evidentemente nos estén siguiendo en redes, aquí se analiza la responsabilidad internacional del Estado por precisamente la falta de investigación y sanción a los responsables que considera o les atribuye la responsabilidad de la muerte de Laura Albán Cornejo en un hospital o establecimiento de salud privada y por negligencia médica, aunque no se encuentran indicios directos de responsabilidad estatal, es decir, no hay suficientes para vincularlos al Estado, pero una omisión que considera importante la Corte para responsabilizar es, entre otras cosas, por ejemplo, que hubo una denuncia y no se esclareció la comisión de este ilícito, ni tampoco considera que fue oportuna en ese sentido la prestación ni servicio de salud, ni seguimiento y, sobre todo, la importancia de tener preservado un expediente clínico que permita hacer un adecuado tratamiento a esta persona. Y en este sentido la falta de expediente, es decir, la ausencia también de normas por parte del Estado que hagan eficaz la materia, consideran una omisión que lo vincula y lo hace responsable por esta muerte. Tenemos también como otro antecedente o línea el respeto al derecho a una vida digna y que implica, entre otras cosas, también unas condiciones adecuadas de salud, alimentarias, y ya vinculándolo a los derechos colectivos, en este caso de las naciones y pueblos indígenas, por ejemplo, también el acceso a la vivienda, a las condiciones de servicios sanitarios y evidentemente a su identidad cultural. Aquí voy a extraer, por ejemplo, la del caso de la comunidad indígena Yaquie Axá versus Paraguay, en una sentencia que se emite el 6 de febrero del año 2006. Aquí se trata de unas tierras del estado de Paraguay que estaban habitadas por esta comunidad indígena y que estaba integrada por un número casi superior al de 300 personas, y estas tierras fueron traspasadas o cedidas a un grupo de empresarios con el compromiso de que estos evidentemente les darían trabajo, es decir, habría una contratación para que estos puedan precisamente ganarse el sustento en esas estancias. Sin embargo, las condiciones en las que ellos fueron forzados a tener que insertarse en estas estancias no fueron las más salubres ni las condiciones más apropiadas ni de condición de vida digna. En este sentido, ellos se vieron forzados en algunos casos para procurarse desde el elemento líquido vital del agua, entre otros, a tener que trasladarse a condiciones mucho más alejadas de las estancias que las que originalmente los iban a acoger. Y la Corte estima que el Estado, en este sentido Paraguay, no cumple, es decir, nuevamente incurre en responsabilidad por omisión del deber de adoptar primero medidas positivas o afirmativas que establezcan y que garanticen ese derecho de vida digna de estas personas o comunidades que sufrieron, y en este sentido, una privación del acceso a la salud, cobertura, condiciones salubres para poder tener una vivienda digna, alimentación, entre otros, y lógicamente les confiere en este sentido fondo de reparaciones, entre otras medidas sancionatorias. Lo propio pasa con el caso ya del pueblo indígena Quichá de Sarayaku versus Ecuador, y en este sentido aquí la línea central, creo la idea más importante, es el respeto también al derecho a una vida digna, que implica, entre otras cosas, ya decíamos, el tema de salud, alimentarios, tienen íntima relación. En este sentido, el pueblo fue privado, se nos extracta en la parte histórica o de antecedentes, de sus tierras, pero esta vez por la explotación de los hidrocarburos, es decir, una concesión petrolera,
y que ha de alguna manera menoscabado los ecosistemas, reservas naturales y el acceso a todos los servicios medioambientales en los que ellos se proveían dentro de este espacio o hábitat, y que era parte de su sustento alimentario. Y evidentemente, en este sentido, la Corte analiza y aplica el criterio de reconocimiento de este derecho a la consulta previa. Ya me comentará aquí Damián, pero en el caso boliviano, dentro del catálogo de derechos que contempla nuestra Constitución, en su artículo 30, reconoce una serie de derechos colectivos. Y justamente en el numeral 18 se contempla el derecho a una consulta previa antes de que se adopte cualquier medida legislativa o administrativa que pudiera causarles algún perjuicio. Y evidentemente esto ya se complementa con las disposiciones normativas especiales, por ejemplo, en la materia de derecho de hidrocarburos, energías y minas, que imparto en pregrado, se encuentran disposiciones específicas que tratan de acuerdo a la fase o etapa en la que se encuentra la actividad de hidrocarburos, a tener una indemnización, una reparación económica por precisamente la privación de todos los elementos o componentes del territorio, porque en el caso boliviano, y yo no sé si el criterio es exactamente igual en Ecuador, el pueblo boliviano, es decir, el pueblo como tal, es el titular de todos los recursos naturales de nuestro territorio. Y lo que hace el Estado, en cualquiera de sus niveles gubernativos, es ser simplemente un gerente, un administrador o gestor de la administración de estos recursos. Y bueno, el incumplimiento en este sentido por parte del Estado considera que trajo o acarreó obviamente un impacto negativo en las condiciones de vida de estas personas, no se priorizó sus necesidades, sobre todo su derecho a la salud, el derecho también a un medio adecuado o saludable, medioambientalmente hablando, y también la preservación de su cultura, religión, porque tengamos presente que los pueblos indígenas tienen una íntima relación, es decir, ellos normalmente realizan actividades de subsistencia que son armónicas con el medio ambiente. Ellos evidentemente no hacen daños ambientales tan significativos como los que suelen ocurrir en el ámbito urbano por estas características. Por eso normalmente su presencia en distintos espacios es considerada compatible. Luego tenemos también el respeto al derecho a la vida en menores que se encuentren en este sentido sufriendo alguna condena, es decir, alguna privación de libertad, pero en recintos penitenciarios obviamente especiales. En el caso, por ejemplo, también de Bolivia, hay centros especiales de orientación y rehabilitación para niños, adolescentes en adelante, que en la edad que obviamente puedan responder por sus actuaciones, van a una jurisdicción especializada, porque aquí hay un juez de la niñez y adolescencia que es el que va a poder conocer y adoptar las medidas necesarias para que éste pueda ser reinsertado en la sociedad. En el caso que nos ocupa, tenemos el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, y que esta sentencia se emite el 2 de septiembre del año 2004. ¿Qué ocurrió aquí? En este caso se trata de un grupo de niños que se encontraban evidentemente adolescentes y jóvenes que se encontraban recluidos en condiciones deficitarias en un centro penitenciario que no cumplía los mínimos, primero, de condiciones de salubridad, alimentación, y que en varias oportunidades, estamos hablando de un número de 3 incendios que se dieron en esas celdas, ocurrieron no solamente daños económicos de infraestructura, sino que tuvieron el lamentable deceso de algunos de ellos, lesiones que sufrieron. Esto acontece en el periodo del año 2000 al 2001, y hubo la necesidad de cerrar el centro, iniciar los procesos investigativos para poder identificar a los responsables de estos daños, así como también, evidentemente, las muertes y la reparación a las familias que quedaban de estos menores. En este sentido, la Corte responsabiliza y puntualiza que si el Estado asume la tuición sobre estos adolescentes, jóvenes, privados de libertad, tiene que brindarles o prodigarles unas condiciones de vida digna y cuidar en este sentido que ellos puedan acceder a alimentación suficiente, además también protección y seguridad física, también el acceso a la educación. Es decir, nuevamente, asigna la tarea de brindar mayores condiciones para que, aún privados de libertad,
no se encuentran en una condición infrahumana. Luego tenemos como otra línea interesante a rescatar aquí la obligación del Estado a preservar la salud a toda la persona que se encuentre en una suerte de privación temporal de libertad. En el caso de Bolivia también hay la detención preventiva. Y aquí tenemos un interesante caso del señor Yvonne Neptune versus Haití. Este suceso y fallo ocurre el 29 de noviembre del año 2007. La Corte Interamericana considera que la privación de libertad del señor Neptune en condiciones insalubres permitieron de alguna manera deteriorar su salud, y particularmente analiza que él tenía una situación que violaba su condición de ser humano, no les permitían el acceso a un tratamiento digno para poder evitar que su estado deteriore. Por tanto, consideraron que él fue de alguna manera tratado en forma inhumana, porque ni siquiera le dieron condiciones higiénicas para que pueda acceder ni siquiera a los servicios sanitarios, y también el acceso a las condiciones suficientes para que él pueda desplazarse con total libertad, porque incluso vivía de alguna manera intimidado, con restricciones que lo amenazaban a ser afectado en su integridad física o corporal por otros reclusos. Y estas agresiones constantes que generaban un estado de zozobra, incertidumbre y además también un menoscabo a su salud, constituyeron en su criterio una falta de acción oportuna y responsabiliza en este sentido al Estado por su daño a la salud. Tenemos también el caso Montero Anguren versus Venezuela, aquí la línea central, o la jurisprudencia establece que el Estado también tiene que preservar nuevamente la salud de los detenidos en cárceles. Y en este otro, por ejemplo, caso, también se analiza que la vida y condiciones que tenían los reclusos dentro de, en este sentido, un centro penitenciario o régimen penitenciario, no les daba condiciones adecuadas como las que se aprecian dentro de la lámina, porque ellos no tenían ni siquiera acceso a servicios de higiene, ni siquiera también tenían un espacio aireado, las condiciones de la infraestructura eran totalmente deplorables, no tenían el acceso a la atención médica oportuna, ni tampoco se les daban condiciones para poder, aunque sea asistirse en forma externa ante alguna emergencia, y esto obviamente significaba un trato indigno, y además también una suerte de tortura o sufrimiento y vejamen para los privados de libertad. Por eso la Corte determina aquí de que estas condiciones precarias en el régimen penitenciario generaban un sufrimiento que en este sentido se expresa extractando parte del fallo en los siguientes términos. Dice, se tratan de actuaciones que pueden causar sufrimientos que exceden el límite inevitable, porque acarrea de por sí la detención una suerte de zozobra que conlleva también una humillación implícita y que significa o importa una suerte de desprecio al ser humano al no dotarle de estas condiciones de vida digna mínimas. En este sentido también podemos encontrar otra línea muy interesante. Yo quise citar aquí el caso Furlan Familiares, que ellos accionan contra el Estado de Argentina. También aquí se trata de una sentencia que se emite el año 2012 de la Corte Interamericana. Establece como línea central o eje de la interpretación que es la obligación también del Estado asumir responsabilidad por la falta de las garantías judiciales efectivas, las garantías mínimas de todo proceso, y además que preserven la rehabilitación y atención oportuna de cualquier persona que sufra una discapacidad de cualquier índole, mental, física, y obviamente como grupo vulnerable debe tener prelación y preferencia en la atención sanitaria. En este sentido, ¿por qué responsabiliza al Estado? En este caso, porque se trata de un niño, un menor de edad, que tuvo discapacidad a consecuencia de un accidente que sufre de predios o instalaciones del Estado. Desafortunadamente, dentro de esa circunstancia o siniestro donde este menor es afectado, merecía una atención pronta y oportuna para que su estado no sea mucho más agravado. Sin embargo, no se le dio ni atención oportuna pese a los reclamos del padre, tampoco se le indemnizó de manera inmediata para que pueda seguir el tratamiento
y evitar que se pueda evidentemente acentuar su estado de salud. Y el retraso, esta falta de pago oportuno también le impidió evidentemente hacer un tratamiento, sin contar que tampoco dieron oídas a los reclamos que la vía jurisdiccional hizo el padre del menor. Entonces hubo un retraso, una dilación, un acceso a una justicia pronta y oportuna, pero además también a las condiciones económicas que pudieran permitirle a él proseguir con el tratamiento. Entonces, evidentemente, desde este punto de vista, la Corte entonces responsabiliza al Estado argentino por la violación de su derecho al acceso a la salud y además la integridad, y lógicamente le hace responsable por haberle denegado el acceso a la justicia adecuada y una rehabilitación oportuna. También podemos citar aquí el caso Artavia Murillo y otros en el acceso al, bueno, aquí hablamos del tratamiento de fertilización in vitro que ellos pretendían y se dirigen o accionan contra Costa Rica. En este sentido, este fallo data del 28 de noviembre del 2012. La línea central aquí es de la obligación que tiene el Estado de respetar el derecho a fundar a una familia y a no ser discriminado por cualquier tipo de enfermedad, así como también el derecho a una salud sexual y reproductiva. En este sentido, vemos que evidentemente hay personas que necesitaban acceder a la posibilidad de poder obtener una fecundación in vitro, pero estaba esta práctica restringida dentro de ese estado, el estado costarricense, y la Corte Interamericana analiza en este sentido estos derechos que acabo de mencionar. Esta restricción o medida legislativa impedía también el derecho a la maternidad y era evidentemente también una invasión por parte del Estado a la vida privada. Y en este sentido también hay que recordar que hace mención al artículo 17 de la Convención Americana, el sentido de que la familia también es un elemento natural fundamental, no solo del Estado, sino de la sociedad como tal, y es evidentemente uno de los derechos vinculados, en este caso, al acceso a la salud sexual y reproductiva, razón por la cual la Corte establece en este sentido una responsabilidad para el Estado de Costa Rica, determinando, entre otras cosas, por ejemplo, que ellos estaban menoscabando la autonomía reproductiva que tenemos las personas, el acceso a los servicios de salud reproductiva y, en definitiva, el derecho también de acceder a una atención médica, tecnológica y necesaria para poder acceder a los demás derechos. Vemos nuevamente el carácter de interdependencia, indivisibilidad que mencionábamos al inicio de la presentación. Y ya para ir cerrando nuestras líneas jurisprudenciales a manera de un punteo, esto es un muestrario, tenemos también el caso de las personas haitianas y dominicanas expulsadas. En esto se acciona contra la República Dominicana. La línea central de la Corte Interamericana en este fallo, que data del 28 de agosto del año 2014, es que el Estado debe garantizar el respeto al derecho a la salud, incluso de personas migrantes, o que por cualquier causa se encuentren, por ejemplo, restringidas temporalmente de su libertad, detenidas, y al acceso, lógicamente, a los servicios de salud. Evidentemente, dentro de este criterio se refuerza, es decir, nuevamente se establece la línea de atención preferente para menores y mujeres embarazadas. ¿Por qué los responsabiliza? Bueno, en este caso a las autoridades de la República Dominicana, porque estas víctimas estaban detenidas de manera arbitraria, ilegal, y dentro de su temporal privación de libertad, no recibieron el acceso desde el elemento vital del agua, alimentación, ni siquiera tampoco asistencia médica oportuna, y permanecieron inclusive, fíjense que habían hasta bien restricciones que están vinculadas al debido proceso, incomunicadas para poder obviamente recibir asistencia, no pudieron contactar ni siquiera a sus familiares y encima fueron expulsados. Entonces todo ello considera la Corte que ha sido una afectación en general a su integridad, no solo física, sino también psíquica, porque sufrieron tratos inhumanos, crueles y psicológicos, y esta situación de vulnerabilidad consideraba reprochable para el Estado, razón por la cual también no solamente le hace pasible una reparación económica, sino también adoptar medidas especiales de protección a su favor. Tenemos ya también aquí otro fallo interesante, es el caso Poblete Vilches versus Chile, y aquí también esta sentencia del año 2018, una de las más recientes, tiene como elemento central el contenido del derecho autónomo que le da a la salud y donde establece algunos estándares para cuando se trata de una persona que tiene un estado de emergencia o crítico de salud. En cuyo caso, por ejemplo, analiza lo siguiente: responsabiliza al Estado chileno
por no garantizar la salud del señor Vinicio Antonio Poblet, de su derecho a la salud, sin ningún sesgo de discriminación, y esto también incluía los servicios básicos y urgentes que necesitaba en su situación de vulnerabilidad, porque él era una persona adulta mayor, por ende también entraba dentro de la categoría de grupos vulnerables. Y en este sentido, el señor fue privado hasta de una infraestructura sanitaria adecuada y obviamente la atención urgente e inminente porque él ingresa en un estado crítico. Entonces, ante la falta de accesibilidad, el acceso a todas las prestaciones de salud y en definitiva un óptimo tratamiento y oportuno, que establece en ese sentido que es responsabilidad del Estado por omisión de darle las condiciones suficientes, no solo a él, sino establecer programas de salud general que le permitan a la población acceder a su elemental derecho a la salud. Entonces, en este sentido también establece como criterios que debe tomar en cuenta el Estado respecto a la calidad, que se debe contar con una infraestructura suficiente y adecuada, necesaria y mínima para que pueda la persona ser asistida en sus elementales necesidades básicas. En relación a la accesibilidad, por ejemplo, que los establecimientos se encuentren evidentemente acondicionados, equipados con sus medicamentos suficientes, sin ningún sesgo de discriminación y con atención obviamente preferente para grupos vulnerables. Respecto a la disponibilidad, que haya un número suficiente también de establecimientos para que pueda la población acceder en forma inmediata, oportuna, a aquellos. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, una conexión con un caso, por ejemplo, que pasó en Bolivia en el periodo de cuarentena o COVID. Nos encontramos en esas circunstancias que los centros de salud eran insuficientes para dar cobertura a las personas que estaban en ese momento, muchas en un estado crítico, y había un establecimiento, el Hospital de Montero, en el departamento Santa Cruz, que estaba casi listo para entregar, pero no podía aperturarse por una cuestión formal de entrega del contrato y traspaso de la infraestructura a tuición del nivel departamental. Esta situación hacía insostenible la cobertura hospitalaria de atención a pacientes y por ende se obliga a que el caso del nivel departamental acuda a la vía de acción popular para poder garantizar el derecho al acceso a la sanidad en su vertiente de acceso a los establecimientos de salud para que pueda funcionar y ser asistidos de manera inmediata y oportuna, porque justamente el índice de mayor población que estaba pereciendo en esas circunstancias era crítico. Y finalmente razona la Corte que otro criterio o estándar que hay que tomar en cuenta es el de aceptabilidad de los establecimientos y que el paciente al momento de ingresar sea informado de todo lo que corresponde a su diagnóstico, su estado de salud, el tratamiento y obviamente para poder respetar la voluntad y sea consultado en todo tiempo de cualquier prescripción médica que pueda poner en peligro su vida. Ya a manera de cierre, me permití y le pedí en este sentido una dispensa a Damián para hacer alguna contextualización, como la he estado haciendo a lo largo de esta presentación, muy particular de algunas disposiciones características del sistema de cobertura de salud de mi país, de manera tal que el diplomado les permita también hacer una suerte de derecho comparado. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, dentro del texto constitucional, algunos preceptos claves que son importantes apuntar. Dentro de la categoría de derechos fundamentales, en el artículo 18 se contempla el derecho a la salud y que el Estado debe garantizar su inclusión y el acceso de la salud a todas las personas sin ningún tipo de discriminación o exclusión. Y el sistema de salud, como todo sistema, debe ser único, entre otras características, gratuito, equitativo, intercultural y en este sentido también intracultural, porque rescata también la medicina tradicional, como lo vamos a ver más adelante, hay disposiciones que también garantiza y respeta, porque en el caso boliviano existen 36 naciones y pueblos indígenas, entonces se respeta también su derecho colectivo a sus tratamientos o medicinas tradicionales, que también el sistema de salud sea participativo, con calidad, calidez y obviamente con participación de control social para garantizar que este servicio público funcione de manera óptima. El artículo 35 da un mandato al Estado y todos sus niveles gubernativos, porque Bolivia es un Estado autonómico, por ende, además del nivel nacional, existen también participaciones dentro de la atención de la salud de otros niveles de gobierno, nivel departamental, nivel municipal, y cada nivel de gobierno interviene en la medida de las responsabilidades que le da no solamente la Constitución reconoce quién hace qué. Por ejemplo, en el caso del nivel central, le asigna la tarea de implementar todas las políticas vinculadas al sistema de salud, pero dentro de la categoría de competencia concurrente, es decir, en la que participan todos,
Establece que interviene el nivel central y también los otros niveles, y la distribución de responsabilidades la da una ley especial. En este caso tenemos el artículo 81 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Dentro de este artículo 35 se establece la promoción de políticas, obviamente orientación de aquellas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el acceso gratuito a los servicios de salud por parte de la población. Otro artículo clave sería el 36, que garantiza el acceso a un seguro universal de salud, que obviamente trate de cubrir el mayor número de prestaciones médicas, y en este sentido también se reconoce la posibilidad de prestar también servicios privados, obviamente bajo supervigilancia del Estado, que en sus niveles ejerce como una suerte de rectoría, y que el Estado tiene, y este es el artículo que me parece más importante, la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, y lo constituye este derecho como una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado boliviano. Solo 2 artículos en toda la Constitución boliviana tienen esta característica: el derecho a la salud y el derecho a la educación. En ambos casos, considera que estos derechos, dentro de todos los derechos o catálogos de derechos que vinculan nuestro texto constitucional, tienen la condición de ser una función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado boliviano. Y entre otros preceptos importantes, el garantizar ese acceso a los medicamentos para poder complementar estos tratamientos diagnósticos. Aquí les pongo una suerte mención de algunas disposiciones relacionadas a la salud, a manera de muestra, porque son muchas. En materia de salud encontramos un sinnúmero de leyes y decretos, disposiciones que regulan, por ejemplo, el Código de Salud, que subsiste a pesar de ser anterior a la última reforma constitucional. Hay una ley que regula la donación y trasplante de órganos, células, tejidos, de políticas del sistema del acceso a los medicamentos. Ya mencionaba la Ley Marco de Autonomías, que distribuye las responsabilidades de cada nivel de gobierno y que le corresponde a cada quien hacer. La ley que regula la medicina tradicional y ancestral, la ley de prestaciones de servicios de salud, la ley de promoción de una alimentación saludable, ley de emergencia sanitaria, por citar algunos de ellos. ¿Y cómo funciona el sistema boliviano? Bueno, en el caso del sistema de salud, como decía, que es único, y todo sistema implica una suerte de elementos y componentes que son interdependientes y están relacionados entre sí. Bajo este criterio se divide en 3 niveles, incluso hay uno cuarto que se ha insertado. El primer nivel de atención, que serían, por así decirlo, las postas, los centros de salud más pequeños, los que dan de primera mano las atenciones más generales, sin procedimientos quirúrgicos. Ya en un segundo nivel de atención, aquí encontramos unos centros de atención o establecimientos que tengan un mínimo de algunas especialidades, por citar alguna de ellas, el tema de cirugías, ginecologías. Estos 2 primeros niveles están a cargo del nivel municipal de gobierno. En cambio, el tercer nivel de atención corresponde al nivel departamental, que es un espacio territorial mayor y un nivel de gobierno que puede comprender en su interior varios municipios. Por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, donde yo resido, son 56 municipios que están formando parte de ese territorio departamental. ¿Y qué comprende el tercer nivel de atención? Obviamente los establecimientos de mayor complejidad en la atención, donde ahí ya se practican todo tipo de especialidades médicas y obviamente atenciones quirúrgicas mucho más complementarias con tecnología. Por ejemplo, ahí se atienden pacientes de cáncer y otro tipo de patologías. Y como cierre, una línea jurisprudencial, que esta es propia del Tribunal Constitucional Boliviano, vinculada a la salud, una de las más recientes, la 058-2019, del 12 de marzo de 2019, que en sus líneas más importantes, haciendo referencia o relación a otra sentencia, la 1906-2012, extrae lo siguiente. Primero, que la salud se encuentra íntimamente vinculada o ligada al derecho a la vida, y en la medida que la salud sea respetada y protegida, la persona podrá ser y existir. Luego también considera que constituye una base importante para el ejercicio de los demás derechos, y en ese sentido la línea jurisprudencial destaca en relación al derecho a la salud lo siguiente, que este derecho permite, obviamente a sus titulares, exigir a los órganos del Estado, en cuanto a su condición de sujetos pasivos, que estos establezcan condiciones adecuadas para el acceso a la salud, puedan alcanzar entonces en este sentido un estado de cobertura óptima, como mencionamos, un bienestar integral físico, mental y social, y que garantice en este sentido condiciones adecuadas. Y para cerrar la línea jurisprudencial, dice que el derecho a la salud no significa solamente el derecho de estar en contra de la enfermedad, sino el derecho
a la existencia con calidad de vida, agradeciendo la atención dispensada. Entonces, ya con respecto al espacio del tiempo, me permito ya ceder la palabra nuevamente a Damián para que pueda absolver algunas dudas, comentarios y obviamente dar paso a nuestro siguiente expositor de la noche. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Igualmente, estimada doctora, muy interesante su conferencia. Magnífico que nos traiga estas líneas jurisprudenciales que nos permiten profundizar y tener esa inquietud de investigar un poco más la postura que ha tenido la Corte Interamericana y esta interesante conexión que hay entre los derechos. Eso deja ver precisamente esa característica de la interdependencia de los derechos humanos. Vamos entonces a escuchar la pregunta de Juan Sebastián Mosquera, quien ha levantado su mano. Lo escuchamos, estimado Juan. Buenas noches, compañeros. Carolina, buenas noches, un gusto y felicitaciones por la ponencia. Me nace a mí una consulta y es que, bueno, mi profesión, yo soy antropólogo y estoy trabajando ya desde algún tiempo con comunidades en zonas rurales. Me llama mucho la atención que en Ecuador, ¿no? Me llamaba mucho la atención que en una de estas zonas rurales veía justamente que, claro, la forma del Estado de garantizar el acceso a la salud para estas comunidades es implementar centros de salud. Sin embargo, las personas que atienden en estos centros de salud en las zonas rurales son estudiantes de medicina. Entonces, yo llegué a ver en los últimos 5 años que al final malos diagnósticos, no recetaban bien las medicinas, muchas personas incluso en la zona rural estuvieron fumigando con químicos y en el momento en el que se intoxicaron no alcanzaron a llegar al hospital que estaba a 30, 40 kilómetros de distancia, murieron en el camino. Esto quiere decir, o vendría a ser una especie también de incumplimiento por parte del Estado al derecho a la salud, que estarían al final comprometidos a garantizar para estos ciudadanos, ¿verdad? ¿O cómo es lo que se lo puede interpretar desde el ámbito jurídico? Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Qué interesante la pregunta que planteas esta noche, porque tiene relación directa con todas las líneas jurisprudenciales que hemos visto. En el caso de la salud y su acceso a aquella, no solamente se refiere a la persona que ya ingresó a un establecimiento de salud, sino, como mencionabas, una proximidad geográfica, la ubicación de estos centros en forma más cercana a las comunidades, la dotación de recursos humanos calificado e idóneo, y en el caso de los que son indígenas o comunarios, por ejemplo, aquí se les respeta mucho también la medicina tradicional, sin que eso signifique una restricción del acceso a cualquier cobertura del Seguro Universal de Salud. En este sentido, también el Estado no debe restringir todo lo que es dotación de equipamiento, medicamento, tiene que hacer, incluso a veces hacen brigadas para llegar a estas comunidades y puedan precisamente asistirlas. Incluso ante emergencias se ha tenido que a veces tomar esfuerzos para complementarse acciones de un nivel de gobierno a otro, pero que permita que este ciudadano pueda llegar a tiempo al establecimiento y no implique que en el trayecto fallezca, ¿no? Porque evidentemente ese es un riesgo mucho mayor que responsabiliza al Estado, porque ya no es solamente un daño a la integridad física o menoscabo a su salud, sino también en su vida misma. Entonces, me parece interesante esta pregunta porque supongo que esta situación de imposibilidad de acceso, entonces no es solamente propia de algunos países como el caso de Bolivia, que no todas las áreas obviamente están cubiertas. Hay incluso grupos, no sé si pasa allá, en Bolivia hay grupos que se llaman grupos no contactados, en aislamiento voluntario, y entonces allí se hace mucho más difícil entrar. Un sociólogo o un antropólogo sabe muy bien que eso implica también como que tratar de acceder a ellos es entrar en su cultura, es precisamente ganar confianza para que estos puedan permitir de alguna manera que el Estado pueda insertarse dentro de sus espacios territoriales, donde se le respeta sus modos de vida, sus prácticas y culturas, y hay una suerte de como que priorización de estos derechos, obviamente en el caso de cualquier circunstancia en las cuales ellos estén reacios a poder ser asistidos por la medicina común y quieran mantener sus prácticas. Solamente en estados de emergencia ha ocurrido que acudir a estrados judiciales, por ejemplo, cuando una persona por una suerte de objeción de conciencia, credo, cultura, no permita el acceso y ponga su vida en peligro, pues si se trata de un grupo vulnerable, el Estado ordena a través de, obviamente, el aparato judicial que se le pueda acceder a ese derecho, por ejemplo, a niños que a veces sus padres no tienen esa cultura y permisibilidad para poder acceder a un servicio de salud tradicional y obviamente se les
combina para poder salvar la vida del menor. Por dar un ejemplo, ¿no? Esto también tiene íntima relación al tema cultural. Muchas gracias. Sí, en efecto, justamente ahorita que topa el tema de de esas culturas, de los grupos en aislamiento voluntario, veo también un divorcio casi total, ¿no? Justamente en que a la final bueno, veo como una suerte de dejarles a ellos la responsabilidad que le compete al Estado como tal, de decir, claro, están en aislamiento, al final ya no vienen a ser parte de nuestra competencia y justamente no se generan espacios de diálogo, tal vez no con estos grupos en aislamiento voluntario, pero sí con los grupos que tienen el contacto con ellos, como han dado, por ejemplo, investigadores que están trabajando en las zonas o los otros grupos, por ejemplo, de los Guarani mismo, que sí están, que tienen este contacto directo con los grupos que están en aislamiento voluntario, pero cabe señalar que es un aislamiento de las culturas y del sistema occidental o del sistema formal, más no un aislamiento total de otros grupos humanos, ¿no? Entonces sí veo que existe un divorcio total justamente hasta de otras formas de autoidentificarse, de autoentenderse y también de generar de alguna manera su autonomía, pero sí veo como de alguna manera o de varias formas en realidad un divorcio a estas competencias que tiene no solamente el Estado ecuatoriano en este caso, sino hablando también de otros estados que tienen también que tratar y que generar estrategias con estos grupos que están en aislamiento. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Solamente una complementariedad en mi intervención es que en Bolivia se han generado espacios para que puedan tener también representación, por ejemplo, en el ámbito ejecutivo, para poder actuar dentro de las actuaciones de salud. No solamente actúa el Ministerio de Salud, hay también un Ministerio de Culturas, donde también tiene relación y coordina acciones. Incluso en el ámbito legislativo tienen sus propios espacios de actuación y circunscripciones especiales y representantes indígenas para fiscalizar si hay una mala cobertura, una mala atención, sin perjuicio que pueden acceder también a reclamos, por ejemplo, al defensor del pueblo, ante cualquier evidente daño o en la administración pública por negligencia, y obviamente también hay procesos disciplinarios para poder, por ejemplo, responsabilizar también a administración de los hospitales, a los médicos, enfermeras, que también por alguna mala praxis puedan causar un menoscabo a la salud. Bien, doctora, muchísimas gracias. Y tenemos también una pregunta en redes de Rubén Julio Cadima Medrano que nos dice, ¿a qué llamamos condiciones infrahumanas para derechos humanos? ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas que debe reunir la celda o en las cárceles para que no se vulneren los derechos? Gracias. Y bueno, tiene íntima relación la pregunta en realidad a lo que se ha establecido como concepto de desarrollo humano. Y el concepto de desarrollo humano tiene varios criterios a ser considerados. Por ejemplo, se mencionaban algunos de estos dentro de los índices para medir el desarrollo humano, que no solamente puede referirse a un espacio de vivienda, es aplicable a cualquier ámbito o espacio, en este caso una persona que está privada de libertad, no significa que por estar restringido uno de sus derechos, el de la libertad de tránsito, circulación, tenga menoscabado los demás derechos. Y en este caso significa el pleno goce, por ejemplo, el acceso no solamente al establecimiento de salud cuando su vida está en peligro, cuando, por ejemplo, esta tenga alguna emergencia, sino que de manera también regular puedan tener acceso a prestaciones de salud, visitaciones médicas, coberturas de medicamentos, tengan, por ejemplo, eso en lo que respecta a la salud, acceso a una infraestructura adecuada, desde, por ejemplo, un servicio de infraestructura higiénico, con acceso de cobertura de los servicios básicos. Estamos hablando en Bolivia, por ejemplo, son servicios básicos elementales, el agua, la luz, obviamente, en este sentido también el acceso al agua potable, alcantarillado sanitario, también lo que corresponda a, inclusive, en algunos, por hacer algún derecho comparado, algunos países hasta permiten el acceso a la educación, incluso para aquellas personas que están en establecimientos también de salud, para poderse acceder y prodigarse educación, sin perjuicio obviamente de que puedan tener otro tipo de coberturas, como en este caso también el servicio que corresponde a no solamente tratamientos, dotaciones de medicamentos, acceso a la tecnología, entre otros vinculados ya muy directamente a la salud pública. Bien, bien, excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos nosotros su presentación, la vamos a compartir con los participantes, asimismo con su venia, y pues le devuelvo la palabra para que se pudiera despedir de esta audiencia, no sin antes nuevamente agradecerle por esta maravillosa conferencia, doctora.
No, más bien las gracias a todos ustedes y también por su atención dispensada. Qué pena que el tiempo a veces nos juega en contra y no podemos abordar todo lo que quisiéramos. Agradezco las preguntas que se han formulado dentro del chat, así como aquellas que también se lograron absolver en esta reunión. Hasta otra oportunidad, estimado Damián. Y bueno, cedo la palabra a mi querido colega Oscar Barrientos para que también pueda intervenir en esta noche. Pasen buenas noches. Muy buenas noches, estimada doctora.